Bueno, estábamos viendo el movimiento en la peatonal, realmente no hay tantos vehículos porque hay que pensarla dos veces, ¿no? Cuando tiene que hacer uno un trámite, una salida, si no es realmente una exigencia. ¿Por qué? Porque sigue el problema con el combustible, Juanma. Sí, Dani, al igual que todo el fin de semana, este martes y el lunes se vieron estas largas filas en cada una de las estaciones de servicio, los mensajes de WhatsApp en la familia con conocidos a dónde conseguiste combustible y de esa forma empezar lo que era esa aventura y esas filas que para algunos será la fila deseada por poder tener combustible y para otros no por la cantidad de tiempo de espera que hay que tener fuera de lo habitual para poder cargar combustible. Empecemos a recapitular. Si bien este lunes Massa lanzó una amenaza para las diferentes petroleras que si no empezaban a normalizar lo que era el suministro de combustibles les iba a impedir la exportación de petróleo, entonces tenían que empezar a normalizarlo. Bueno, hubo un principio de respuesta hoy desde las estaciones de servicio, lanzaron todas un comunicado, se pusieron de acuerdo e informaron que en realidad quizás no se estaban guardando combustibles, lo que dice el comunicado, sino que ya pudieron aquellos barcos que te contamos la semana pasada, que estaban en mar argentino, pero que no podían descargar lo que era el petróleo, desde este lunes y en principio el martes ya pudieron empezar a descargarlo. Por eso la situación en el AMBA se estaría normalizando. Bastante. Sí. Sí, allá sí, acá no. Exactamente. Acá... ¿Qué dicen? Con estos tres barcos que se estaría ingresando entre un 10 y un 15% más de combustible de lo que era normalmente y por eso la cercanía del puerto con el AMBA se estaría empezando a normalizar la situación. ¿Qué pasa en el resto del país con esta descarga de petróleo que está ocurriendo en el puerto? Bueno, será cuestión de esperar. Puede ser mañana, puede ser pasado para que ese combustible llegue a la provincia de Mendoza y de esa forma entonces empiece a normalizarse lo que será todo este suministro. Pero además, las buenas noticias no terminan ahí. Y es que dentro de lo que no estaba planeado es que se encargaron 2 barcos más con petróleo, entonces se va a seguir descargando combustible en el puerto de Buenos Aires, tendrá que de esa forma seguir viajando hacia el interior del país, por lo que resta de la semana sí o sí estará normalizado lo que es esta aventura y esta angustia que sufren los mendocinos día a día para poder conseguir combustible, Dani. Sí, además que lo vemos, hace rato y muchos confiesan que también llegan a la estación de servicio con la reserva ya tocando, digamos, el límite, entonces, o el fondo, como dice acá la productora, sí. Y muchos también van con el bidón en mano para tratar de llegar después al colectivo y que eso les permite a la estación de servicio a seguir la búsqueda. Y otros cargan el tanque de combustible y encima cuando lo están haciendo abren el baúl y fíjate lo que es la imagen que tenés a tus espaldas. 3 bidones ese auto, además de lo que era el propio tanque de combustible, cargando bidones para de esa forma intentar quizás no tener que hacer dentro de una semana fila de nuevo, poder compartir con otro vecino. Bueno, empezaban a salir los rumores también de ventas de bidones de combustible por redes sociales, por grupo de WhatsApp, delivery de combustible. Siempre echa la ley, echa la trampa, sí. Y siempre hay alguien que le saca rédito, sí. A la crisis, exactamente. Hoy estuvimos caminando por varias estaciones. Nos encontramos con muchos mendocinos, desde situaciones angustiantes por llegar tarde al trabajo hasta casi el llanto por no saber qué hacer con los chicos para llevarlos al colegio. Esperas de 1 hora con los chicos adentro del auto que se complican. Mirá. Y hará 1 hora más o menos. Larguito. ¿Te viniste con algo? ¿Estás entretenido con el celu? No. ¿Cómo la espera? Amigos en el camino y nada, esperando. ¿Molesta esto? Sí, a full. Un montón. Acabo de llamar a una mamá para que me venga a buscar al más grande y me lo lleve a la escuela. Porque estoy hace 1 hora haciendo fila. Estoy con el bebé. Sí. O sea, la verdad que vengo de Drummond. No es que no me quede en cero, pero no me puedo quedar en cero porque lo uso para los chicos. Claro. Te juro que se te hace un nudo en la garganta esta situación. Es terrible. O sea, vengo de lejos, estás trabajando y yo ya llego tarde al hospital. Y tampoco es fácil con el niño atrás, por supuesto, 1 hora frenada. Con el celular. Porque estuvo los primeros 20 minutos llorando, que se vio que se fue el hermano, que él se quedó. Es muy dura esta situación. Fui a hacer a 2 cuadras, a hacer la cola. ¿Hace 2 cuadras atrás está haciendo? 2 cuadras y llevo media hora, así que... Llevaré más o menos 40 minutos, no llevo mucho, así que... ¿Te molesta, te enoja esta situación?
Me enoja mucho porque yo he llegado de viaje, he tardado más de Córdoba a Mendoza, he tardado más de 15 horas. He tenido que parar más de 5 horas, a veces hacer colas en distintos lugares. No conseguí combustible el fin de semana, estuve parado el vehículo. ¿Cómo te afecta esto a vos? ¿Cómo fue ese fin de semana en casa, imagino, sin poder usarlo el auto? Y difícil porque en realidad por ahí necesitas hacer cosas urgentes. Por ejemplo, tengo a mi hijo que tengo operado de una pierna y por ahí necesito moverme y no puedo. ¿Y qué dice el gobierno sobre este faltante, Ricardo? Bueno, el gobierno lo que dice es que la falta de crudo, evidentemente, fue la que en definitiva generó el problema. Pero a ver, de acuerdo a lo que dice el propio gobierno, tenemos récord de producción de crudo, petróleo crudo, y récord de exportaciones de crudo. El tema es que Massa, cuando habla, el ministro de Economía y actual candidato a la presidencia por Unión por la Patria, lo hizo en una entrevista en el día de ayer, habló y dio cuenta de 3 grandes grupos empresarios vinculados a la exportación y también, por supuesto, a la producción de crudo. Uno de ellos es Vista, el otro es el Grupo Páez y Tecpetrol. Estos 3 grupos lo que hacen normalmente es abastecer a las petroleras locales, a las empresas que destilan petróleo y a las que venden concretamente combustibles, los proveen de aquel petróleo que requieren ellos para poder mantener, ¿no?, en actividad y también, por supuesto, la entrega y el abastecimiento correspondiente. YPF, por ejemplo, por tener prácticamente el mercado en gran parte de la Argentina, se habla de casi un 80% del mercado de venta de combustibles en la Argentina lo tiene YPF. YPF lo que hace es utilizar absolutamente todas sus reservas de crudo para destilar combustibles. Y lo que se denomina o se llama remanente, es decir, que ya logró estabilizar la entrega y abastecer a todo el mercado interno, ese remanente lo exporta. O sea, nunca YPF no es exportadora de petróleo, para nada. Por el contrario, el crudo que obtiene, lo obtiene para poder destilar sus propios combustibles. Bien. A partir de allí es que necesita y requiere de los productores de petróleo, YPF, como las otras empresas que venden combustible en la Argentina, bueno, necesitan de estas productoras para poder resolver la demanda. Claro. Lo que ocurrió en los últimos días fue una fuerte especulación, según el ministro de Economía Sergio Massa, el candidato a presidente, que dicho de paso va a estar mañana aquí en Mendoza. Se supone que estará en horas de la mañana en el departamento de Maipú. Viene a Maipú, va a realizar una serie de actos allí y volverá a Buenos Aires. Vamos a escuchar una entrevista que hizo en La Nación Más, donde allí en la primera parte Massa habla concretamente de esta situación que se dio porque había por allí una versión de que no se liberaban los dólares para poder ingresar el petróleo que está en los barcos. Y que esto fue lo que en definitiva generó el desabastecimiento parcial. También ellos hablaron de una psicosis colectiva de la gente que salía a cargar combustible. Claro, cuando empezó todo esto de que empezó a faltar combustible, lo que ellos dicen que se produjo una psicosis y todo el mundo quiso ir a llenar. Es más, una fuente de YPF me comentaba esta mañana que evidentemente si la gente tuviese en cuenta un dato, cuando se produce una situación de estas características, donde falta crudo y en definitiva no se logra abastecer a toda la comunidad que necesita y requiere de combustibles, lo que habría que ver es el tema de no llenar el tanque, y la gente llena el tanque, es porque muchas veces lo llena. Sí, en algunas el que puede, ¿no? El que puede, que no puede. Habían puesto cupo. Y en lugares de cupo. Sí, era más razonable para que más gente pudiera cargar. Sí, 6.000 y 10.000 inclusive, y vendiendo sobre todo el combustible que más se vende hoy en la Argentina, que son los productos premium, ¿no? En ese sentido, tanto el gasoil como la nafta, que es un dato importante. Vamos a escuchar a Massa hablando sobre este tema, en particular sobre esa famosa liberación de dólares que supuestamente no había hecho el Banco Central y que por eso los barcos no podían llegar aquí al puerto de Buenos Aires para bajar el petróleo, y también, por supuesto, de la situación de especulación que él dice que ocurrió en los últimos tiempos y que indudablemente generó un problema. Trabajan con prefinanciación de exportaciones
compensando sus importaciones, de manera tal que no tiene nada que ver la bajada de barcos con el tema del Banco Central. Para que quede claro, Sí. hace 15 días, en medio del proceso electoral, empezó todo un ruido de que del día después de las elecciones había una devaluación. Y hubo retención de stocks. Y después, cuando no hubo devaluación, vino un segundo ruido que es vence el congelamiento de precio. 20, 40, que cuánto va a ser el aumento. Y también hubo retención de stocks. ¿De parte de quiénes? De las petroleras. ¿Las refinerías? Claramente, las petroleras. Ah, no las refinerías, no las YPF. Las petroleras y, digamos, por eso fui muy duro ayer, lo reitero, si no normalizan, no sale más un barco de exportaciones. Básicamente, ¿por qué? Lo que tiene que saber la gente, las empresas petroleras argentinas están batiendo récord de producción, récord histórico, historia económica argentina, el más alto de producción este año. Están batiendo récord de exportación. Bueno, esto es lo que dice Massa, ¿no? Y cuando habla de las petroleras, habla de Vista, Paes y Tecpetrol, que las nombra, que son los tres grandes operadores del mercado de crudo que no están entregando por una cuestión de especulación. Para que tengas una idea, el barril argentino está en el orden de los $45. Desde hace años que viene así, en ese precio, el barril argentino. Sí. El barril internacional, a pesar de que bajó en los últimos días, está en $91.10. 91,10 centavos de dólar. Ese es el precio del internacional, el precio Brent. El doble. Es el doble. Claro. Por lo tanto, las productoras de crudo, lo que les conviene más es exportar que venderlo al mercado interno. Pero bueno, esto generó indudablemente una fuerte presión. ¿Para qué? Para aumentar los precios. Porque no solo están los productores, sino también las petroleras. Y hay todo un rum previo al balotaje relacionado con el precio, ¿no? El precio del combustible. Lo que pasa es que, vamos a decir la verdad, si el gobierno decide aumentar los precios, genera un problema mayor para sus aspiraciones presidenciales, claro. Massa. Por lo tanto, se supone que por lo menos en este tiempo no va a haber un aumento de precios nuevo en el área de los combustibles. Hoy vence el congelamiento. Hoy vence el congelamiento. Mañana estarían liberados a aplicar ¿cuánto? Un 4,5. Un 5%, que era lo que habitualmente estaban aplicando, 4, 5. Que en algunos lugares se excedió ese porcentaje, por ejemplo, claro, en Mendoza. El tema es que el problema del precio es el problema principal que hoy acusa el mercado. Donde dice no podemos vender la nafta, los combustibles a 300 pesos, cuando en realidad tendría que ser un valor mucho mayor. Por ejemplo, desde la oposición, y en este caso de la Libertad Avanza, están hablando de un precio del combustible de 800 pesos el litro de nafta, con lo cual el gobierno dice que es imposible llegar a ese precio porque si no generaría todo un gran inconveniente. Lo cuenta Massa en esta parte donde habla justamente del precio de los combustibles y también lo que generaría un aumento considerable en el precio de los combustibles a futuro. Lo que hubo fue, primero, especulación alrededor de una posible devaluación que se instaló previo a la elección y después especulación alrededor de el vencimiento del acuerdo de congelamiento. La gente tiene que saber que el gobierno le dio beneficios impositivos a las petroleras básicamente porque el gobierno renunció a cobrar impuestos a las petroleras, renunció a, digamos, recursos fiscales para mantenerle el precio a la gente. Entonces, es muy simple. O le cuidamos el bolsillo a la gente y tenemos nafta a 320, 350 mangos, o, digamos, liberamos los precios, como dicen otros, y se va a 800 mangos. Ahora, eso va al precio del colectivo, eso va al precio del tren, eso va al precio de los productos, porque cuando un comerciante, un verdulero va al mercado central y paga la nafta en lugar de 350, 800 mangos, eso va a precio también. Entonces, yo sí tengo la responsabilidad de cuidar el bolsillo de los argentinos.